Hay fuerzas de la naturaleza que nos hacen sentir realmente pequeños, y pocas son tan impactantes como un terremoto. Uf, sí. En México, además, la fecha del 19 de septiembre carga con un peso histórico y emocional tremendo. Hoy vamos a adentrarnos en la disciplina que intenta protegernos precisamente de eso, la ingeniería sísmica. Exactamente. Y es fascinante, ¿eh? Vamos a explorar qué es, qué busca y sobre todo cómo dos eventos específicos que comparten esa fecha, los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017, pues cómo nos han enseñado lecciones cruciales. Lecciones muy duras, la verdad. Sí, un costo altísimo. Para guiarnos en esta exploración tenemos como base unos apuntes académicos de la Universidad Veracruzana. Ujú. Estos documentos nos dan, pues, un buen fundamento sobre esta ingeniería y datos clave de ambos terremotos. La misión de hoy es clara, no solo entender la teoría de cómo se diseñan estructuras resistentes, Que ya es bastante complejo. claro, sino ver cómo esa teoría se enfrenta, pues, a la fuerza bruta de la realidad sísmica. Queremos destilar lo más importante de estos apuntes. Perfecto. Pues empecemos por definir el campo de juego. ¿Te parece? Me parece perfecto. A ver, ¿qué abarca exactamente la ingeniería sísmica? Porque intuyo que va mucho más allá de simplemente, pues, apilar ladrillos de forma robusta, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es una rama muy especializada dentro de la ingeniería civil. Su foco está puesto en entender cómo se comportan los terremotos y a partir de ahí diseñar todo tipo de estructuras. Todo tipo. Sí, desde casas y edificios hasta puentes, presas, lo que te imagines. La idea es que puedan resistir esas sacudidas de la forma más segura y eficiente que sea posible. Ok. ¿Y qué se busca lograr con eso? Supongo que el objetivo final no es solo que las estructuras, pues, que queden en pie y ya. No, claro que no. El objetivo número uno, pero así indiscutible, es salvaguardar la vida humana. Prioridad absoluta. Siempre. Todo lo demás viene después. Una vez que buscas garantizar la seguridad de las personas, entonces sí, buscas minimizar los daños materiales, que bueno, pueden ser catastróficos. Uf, sí, Y las consecuentes pérdidas económicas, que impactan a toda la sociedad, ¿no? claro. Ok, profundicemos un poquito. Los apuntes que tenemos mencionan áreas clave de estudio. La primera es el comportamiento de las estructuras bajo cargas sísmicas. Ujú. O sea, entender cómo vibra un edificio, cómo se deforma un puente, qué le pasa a una presa cuando la tierra tiembla. ¿Así? Justo así. Se analiza la respuesta dinámica de la estructura. Esto implica estudiar las vibraciones, las deformaciones, cómo se distribuyen las fuerzas internamente. Vaya. E incluso, qué pasa cuando los materiales llegan a su límite de resistencia y empiezan a fallar. Es física pura, pero aplicada a condiciones extremas, ¿sabes? Qué complejo. El segundo punto que mencionan es la propagación de ondas y los efectos de sitio. Esto me parece fascinante. Es que lo es. No solo importa el sismo en sí, sino cómo viajan esas ondas a través del suelo. Y, crucialmente, cómo las características de ese suelo, si es rocadura, arcilla blanda, su composición, hasta la forma del terreno, pueden modificar, a veces dramáticamente, el movimiento que llega a la superficie. Ese punto es vital, absolutamente vital, y explica muchísimas tragedias. Lo vimos de forma terrible en 1985 en la Ciudad de México. Claro. El suelo lacustre, ese suelo blando y profundo, actuó como una especie de amplificador. Magnificó las ondas sísmicas de una manera brutal. O sea, no es lo mismo construir sobre roca firme. Para nada, que construir sobre lo que fue un antiguo lecho del lago, el suelo no es un actor pasivo, para nada interactúa con las ondas. Ok. Luego, el tercer punto son las técnicas de mitigación. Aquí ya estamos hablando de las herramientas del ingeniero para contrarrestar estos efectos, ¿cierto? Exacto. Cosas como el aislamiento de base, los disipadores de energía, esos famosos amortiguadores sísmicos y sistemas para controlar las vibraciones. Precisamente. Son las soluciones ingenieriles diseñadas para abordar los problemas que identificamos al estudiar el comportamiento de las estructuras y los efectos del sitio. Ajá. Buscan o bien reducir la cantidad de energía sísmica que entra a la estructura, como el aislamiento de base, o bien disipar esa energía de forma controlada para que no cause daños graves, como en los disipadores. Entendido.
Y el cuarto punto que mencionan los apuntes es la rehabilitación y el reforzamiento estructural. Esto se enfoca en lo que ya existe, ¿verdad? Así es. Evaluar edificios o puentes antiguos y encontrar maneras de mejorarlos para que cumplan con normativas más modernas y seguras. Justo. Y lo interesante es ver cómo estos 4 puntos están, pues, íntimamente conectados, ¿no? Ujú. El análisis del comportamiento estructural, el punto 1, y la comprensión de los efectos del sitio, el punto 2, eso nos diagnostica el problema. Nos dice dónde están las vulnerabilidades. Ok. Y las técnicas de mitigación, el punto 3, y las estrategias de reforzamiento, el punto 4, son las soluciones que aplicamos con base en ese diagnóstico. Es como un ciclo continuo de aprender y aplicar. Entiendo. Y todo este esfuerzo técnico, volviendo a los objetivos que mencionabas al principio, ¿cómo se traduce en la práctica? No colapsen de forma súbita y permitan la evacuación. Eso es lo primordial. Sí. Segundo, minimizar daños para proteger el patrimonio, reducir las pérdidas económicas, pero también, y muy importante, mantener operativas infraestructuras críticas. ¿Cómo qué? Hospitales, estaciones de bomberos, redes de agua potable, comunicaciones. Imagínate un sismo y que los hospitales se caigan. Sería el caos. Claro, doble desastre. Exacto. Tercero, garantizar la funcionalidad post-sismo. Puede que un edificio quede dañado, pero debe ser reparable y los servicios esenciales deben poder continuar. Que la ciudad no se paralice por completo. Justo. Y cuarto, y esto es cada vez más importante, promover la resiliencia comunitaria, ayudar a que las ciudades y sus habitantes puedan recuperarse lo más rápido posible después de un golpe así. Queda clarísimo el panorama general. Ahora, hagamos ese viaje en el tiempo. Vámonos al 19 de septiembre de 1985. Uf, Un día que marcó un antes y un después en México. Los datos son conocidos, pero siempre impresionan. 7:17 de la mañana, hora local. Epicentro frente a las costas de Michoacán, cerca de Lázaro Cárdenas. Lejísimos, ¿no? A unos 320 kilómetros de la Ciudad de México. sí, relativamente lejos, pero fue un sismo de enorme magnitud. Las mediciones varían un poquito, según la fuente, entre M8.0 y M8.2, pero el consenso es que fue un evento gigantesco. Y el tipo, Se trató de un sismo de subducción, producto del choque entre la placa de Cocos, que se está hundiendo, bajo la placa de Norteamérica. Esto genera una falla de tipo inverso, donde un bloque de corteza como que empuja sobre otro. ok. Y aquí viene un detalle clave que resaltan los apuntes y que siempre me ha impresionado. Su duración excepcionalmente larga. Larguísima. En algunas zonas de la Ciudad de México, la sacudida duró más de 3 o incluso 4 minutos. Imagínate. Una eternidad en esas circunstancias. Una pesadilla. Y esto, dicen, se debió a que la ruptura de la falla ocurrió en 2 etapas casi consecutivas, como 2 golpes seguidos. Así es. Y esa duración prolongada es un factor crítico desde la perspectiva de la ingeniería. A ver, imagina someter a un edificio a un ciclo continuo de vaivén durante minutos. No, bueno, Cada ciclo acumula daño, fatiga los materiales, debilita las conexiones. Una sacudida breve puede ser muy intensa, sí, pero una tan larga tiene un potencial destructivo enorme, porque no le da tregua a la estructura. Es como si doblaras un clip de metal una y otra vez. ¿Qué pasa? ¿se rompe? Exacto, se fatiga y se rompe. Algo así pasa con los edificios. Y la devastación en la Ciudad de México fue espantosa. Concentrada de manera desproporcionada en la zona centro, construida sobre los sedimentos blandos del antiguo lago de Texcoco. Ajá. Es la manifestación práctica y trágica de esos efectos de sitio que mencionábamos. El suelo blando amplificó brutalmente las ondas sísmicas. Exactamente. Ese suelo actuó como una gelatina gigante. Atrapó y magnificó especialmente las ondas de periodo largo, esas ondas lentas y amplias que son particularmente dañinas para los edificios de mediana y gran altura. Porque para esos, Porque la frecuencia natural de vibración de esos edificios coincide más con la de esas ondas largas. Entonces entran en resonancia, como cuando empujas un columpio en el momento justo para que vaya más alto. Los hace oscilar de forma mucho más violenta de lo que lo harían sobre un suelo firme. Entonces, solo en la delegación Cuauhtémoc se reportaron 258 colapsos totales, 143 parciales y 181 con daños severos.
En Venustiano Carranza, 83 colapsos y 2.000 estructuras afectadas. Es brutal. La cifra oficial de fallecidos superó los 10.000, aunque muchas estimaciones hablan de más. Sí, siempre hay discrepancias, pero fue una tragedia humana inmensa. Y los daños materiales se calcularon entre 3 y 4 mil millones de dólares de aquel entonces. Muchísimo dinero. Una barbaridad. Y a eso hay que sumarle las réplicas, Así es. que no fueron pocas ni pequeñas. Cierto. Al día siguiente, el 20 de septiembre, por la tarde, hubo una muy fuerte, ¿no? Sí, de magnitud 7.5, originada cerca de Zihuatanejo. Esta réplica fue la puntilla para muchos edificios que ya estaban debilitados. ¿Los remató? Los remató y además generó un pequeño tsunami, fíjate, con olas de hasta 1,5 metros en la costa. E incluso meses después, en abril del 86, hubo otra réplica importante de magnitud 7.0. ¿Qué nivel de actividad? Los documentos indican que solo en septiembre de 1985, el Servicio Sismológico Nacional registró 273 sismos, 273 en un mes, con magnitudes que iban desde 2.3 hasta el principal de 8.1. Es que esto ilustra muy bien cómo la corteza terrestre queda, pues, muy perturbada después de una liberación de energía tan masiva. Necesita tiempo para reajustarse y eso se manifiesta en forma de réplicas, algunas de ellas muy, muy significativas. Impresionante. Bueno, demos un salto de 32 años en el calendario. Llegamos a otra fecha marcada en rojo, 19 de septiembre de 2017. La misma fecha. La misma fecha. Una coincidencia que, bueno, heló la sangre a muchos. Esta vez, el sismo golpeó a la 1:14 de la tarde. En plena actividad diurna. Sí. Y el epicentro fue mucho más cercano a las zonas densamente pobladas, en el estado de Puebla, con referencias que lo ubican cerca de Chautla de Tapia o San Felipe Ayutla. Y aquí las diferencias con el sismo de 1985 son fundamentales para entender su impacto. A ver, cuéntame. Primero, la magnitud fue menor, MW 7.1, considerable pero menor que el 8.1 del 85. Pero sobre todo, el origen fue distinto. No fue un sismo en el límite entre placas, o sea, interplaca, como el del 85. Entonces, Fue un sismo dentro de la placa de Cocos. Se llaman intraplaca. Y ocurrió a una profundidad considerable, entre 50 y 57 kilómetros bajo tierra. ok. ¿Y esa diferencia de tipo interplaca versus intraplaca y la profundidad, qué consecuencias tuvo? Cambia bastante la forma en que se liberan y se propagan las ondas sísmicas. Los sismos intraplaca profundos, como este, tienden a generar más ondas de alta frecuencia Ondas más rápidas. y producen sacudidas más rápidas, más bruscas, por decirlo de alguna manera. El de 1985, al ser más superficial y tener una ruptura más lenta, generó más ondas de periodo largo, las que afectaron tanto a los edificios altos en suelo blando. Entiendo. Además, la cercanía del epicentro de 2017 significó que las ondas llegaron con muchísima más energía a lugares como la Ciudad de México, Morelos, Puebla. Claro, menos distancia para atenuarse. Exacto. Otra diferencia notable fue la duración. Los apuntes señalan que la sacudida fuerte duró unos 20 segundos. 20 segundos. Sí, aunque bueno, la percepción subjetiva pudo extenderse hasta 1,5 minutos por el movimiento residual y el miedo, claro. Pero la ruptura principal fue corta, un contraste enorme con los más de 3 minutos del 85. Sí, abismal. Efectivamente, menos duración implica, en teoría, menos ciclos de carga sobre las estructuras. Uno podría pensar que eso se traduciría en menos daño que un sismo de igual intensidad, pero más largo, ¿no? Suena lógico. Sin embargo, la realidad fue compleja, muy compleja. Compleja y trágica. Porque a pesar de la menor magnitud y la menor duración, el impacto fue devastador. Devastador. 370 personas fallecidas y más de 6.000 heridas en varias entidades. La Ciudad de México concentró la mayoría de las muertes, con 228, pero Morelos sufrió muchísimo, cerca de 74 fallecidos. Puebla también, unos 45. Y hubo víctimas en el Estado de México, Guerrero y Oaxaca. Sí, el impacto fue muy extendido geográficamente, precisamente por la ubicación del epicentro.
Y los daños estructurales también fueron severísimos. Colapsaron más de 40 edificios en la Ciudad de México, A pesar de las normas más estrictas post-85. a pesar de las normas. Eso nos dice que aún había vulnerabilidades, edificios antiguos no reforzados o quizás problemas de construcción en algunos más nuevos, o efectos locales muy particulares. Y un caso emblemático fue Jojutla, en Morelos. Sí, terrible. Quedó devastado. Cientos de viviendas destruidas, miles dañadas. Ahí la cercanía del epicentro y las características del suelo local jugaron un papel crucial. Y llegamos a los costos económicos, donde hay algo que llama mucho la atención. Ajá. Las estimaciones varían, pero oscilan entre 4.000 y 8.000 millones de dólares. El USGS, por ejemplo, lo cifra en torno a los 8.000 millones. ¿8,000 millones? Esto significa que el costo fue comparable o incluso superior al del sismo de 1985, a pesar de ser de una magnitud considerablemente menor. ¿Cómo se explica eso? Es una excelente pregunta. Y ahí es donde vemos que la magnitud no lo es todo, ni de cerca. ¿Qué otros factores pesan tanto? Pues mira, varios. La proximidad del epicentro a zonas urbanas densamente pobladas, como ocurrió en 2017. La vulnerabilidad específica de ciertos tipos de edificios a las frecuencias de onda generadas por ese sismo en particular. El estado previo de las construcciones, estaban bien mantenidas, e incluso el valor actual de los inmuebles y la infraestructura. Las ciudades hoy valen más que en 1985. Claro, la densidad y el valor han aumentado. Exacto. Todo eso influye enormemente en el costo final de un desastre. Entonces, un sismo menor pero más cercano o que afecta zonas más densas o con edificios más vulnerables a ese tipo de sacudida puede ser económicamente tan o más dañino que uno gigante pero lejano. Vaya lección. Es una lección clave para la planificación urbana y la gestión de riesgos, ¿no? Totalmente. No basta con prepararse para el Big One lejano. Hay que considerar los sismos más cercanos, aunque sean de menor magnitud. Otras diferencias importantes que se mencionan respecto a 1985. Hubo muchas menos réplicas significativas. Sí, el patrón de réplicas fue distinto. Y un punto que generó muchísima polémica. La alerta sísmica. Sí. Un punto crítico, sin duda. El SASMEX, el sistema de alerta sísmica, que normalmente nos da segundos vitales de ventaja. Que funciona muy bien para sismos lejanos en la costa. Exacto, pues falló en la Ciudad de México en esta ocasión. ¿Por qué? Por la cercanía del epicentro. Las ondas sísmicas viajaron tan rápido que llegaron a la ciudad antes de que el sistema pudiera detectarlas en el epicentro, procesar la información y emitir la alerta. ¿Cuánto tardó en sonar? Sonó 11 segundos después de que comenzara la sacudida fuerte en la ciudad. O sea, ya estaba temblando fuerte cuando sonó. Justo. Fue una limitación técnica del sistema ante un evento tan cercano, no un error de operación, pero tuvo consecuencias graves al no permitir la evacuación preventiva o tomar acciones de protección antes de la sacudida. ¡Qué frustrante! Eso marcó una diferencia enorme con la experiencia usual. Pero hubo otro aspecto radicalmente distinto a 1985. La comunicación y la respuesta de la sociedad civil. Eso fue absolutamente transformador, impresionante. En 2017 vimos el poder de las redes sociales y la tecnología móvil en plena acción. Sí, ¿verdad? Hashtags como #FuerzaMéxico o #AyudaCDMX se volvieron herramientas de organización masiva casi instantánea. Aplicaciones como Celo, de radio por internet, se usaron para coordinar rescates entre voluntarios. Yo recuerdo ver a gente compartiendo sus redes Wi-Fi. Exacto. Wi-Fi comunitario, la información, la solidaridad, la ayuda, fluyeron de una manera impensable en 1985, donde las comunicaciones eran mucho más limitadas, más centralizadas, dependían del teléfono fijo que además colapsó. Y no había internet masivo ni celulares. Nada. Fue un testimonio increíble de la capacidad de autoorganización social, facilitada por la tecnología. Una diferencia brutal con el 85. Totalmente. Y no podemos dejar de mencionar, aunque sea para desmentir mitos, la coincidencia de la fecha, 32 años exactos después. Los apuntes son muy claros al respecto, ¿no? Clarísimos.
y es fundamental subrayarlo. No hay ninguna relación tectónica directa entre ambos sismos. Son eventos independientes. O sea, no es que uno haya llamado al otro. Para nada. Geológicamente, son terremotos con orígenes y mecanismos distintos, en fallas distintas. Que hayan ocurrido el mismo día es una casualidad estadística. Muy improbable, sí, pero no imposible en la larga historia geológica. Entendido. No hay ninguna evidencia científica que sugiera que un sismo cause otro en una falla diferente años después, ni que septiembre sea un mes con mayor propensión sísmica inherente en esa región. Son procesos independientes de la compleja dinámica terrestre. Hay que quitarle ese componente mágico o supersticioso. Queda claro. Entonces, ya juntando todas las piezas, estos dos eventos tan traumáticos vistos a través del lente de la ingeniería sísmica que describimos al principio, ¿qué nos dicen? Pues mira, vemos la teoría en acción, lamentablemente. Los efectos de sitio, como decíamos, fueron devastadores en 1985 por la amplificación en suelo blando y siguieron siendo relevantes en 2017 en zonas específicas de la CDMX, con características similares, aunque quizá afectando a otro tipo de edificios. Y el comportamiento de las estructuras. También se manifestó en los patrones de colapso. Ciertos tipos de edificios, con configuraciones estructurales específicas, como las plantas bajas débiles, o problemas de torsión o construidos bajo normativas antiguas, resultaron ser mucho más vulnerables en ambos eventos. Y supongo que la ingeniería aprendió y evolucionó a raíz de esto. No podía ser de otra manera. Definitivamente. Si conectamos esto con el panorama general, el sismo de 1985 fue un catalizador brutal para el cambio. Provocó una revisión profunda y un endurecimiento muy significativo de los reglamentos de construcción en México, especialmente en la capital. Un antes y un después normativo. Totalmente. Y ambos sismos, cada uno a su manera, reforzaron la conciencia sobre la importancia crítica de realizar estudios detallados del suelo local antes de construir. Ya no basta con saber la magnitud esperada de un sismo. Es crucial entender cómo se comportará el suelo específico donde vas a edificar. Y también pusieron el foco en el enorme parque de edificios ya existentes, ¿no? Que es un reto gigantesco. Exactamente. Resaltaron la urgencia de evaluar la vulnerabilidad de las estructuras construidas antes de las normativas modernas, que son muchísimas, y de desarrollar y aplicar técnicas de reforzamiento efectivas. Volvemos a los objetivos de la ingeniería sísmica. Justo. Esto nos devuelve a esos objetivos primordiales. No se trata solo de que los edificios nuevos no se caigan. Se trata de gestionar el riesgo del entorno construido existente, de asegurar que infraestructuras críticas puedan seguir operando tras un sismo y, en última instancia, de construir comunidades más resilientes, comunidades capaces de absorber el impacto y recuperarse. Y esa parte de la recuperación también cambió mucho, ¿no? Sí, y la diferencia en la respuesta social de 2017, impulsada por la tecnología, también es una lección importante sobre cómo las herramientas de comunicación pueden potenciar esa resiliencia comunitaria y la capacidad de recuperación. Muy bien. Haciendo un balance, pues hemos visto cómo la ingeniería sísmica se esfuerza por comprender y domar hasta cierto punto los efectos de los terremotos. Los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, aunque geológicamente distintos, nos dejaron cicatrices profundas. Muy profundas. Pero también lecciones vitales sobre la vulnerabilidad urbana, el papel determinante del suelo, la necesidad de actualizar constantemente códigos y prácticas constructivas y la importancia de la preparación y la respuesta colectiva. Sin duda. Y tal vez como una reflexión final que va un poquito más allá del enfoque estrictamente ingenieril de nuestros apuntes. A ver. Estos eventos son un recordatorio contundente, ¿no? De que habitamos en zonas de alta actividad sísmica. Es nuestra realidad geográfica. La ingeniería es crucial, los códigos son indispensables, pero la resiliencia total de una sociedad ante estos fenómenos no depende solo de los cálculos y el acero. ¿Qué más entra en juego? Pues, ¿qué papel juega la preparación individual? La familiar, la comunitaria, el famoso triángulo de la vida, tener un plan familiar, una mochila de emergencia. Todo eso suma. Quizás la pregunta que queda resonando es,
Más allá de diseñar edificios más seguros, que es fundamental, Sí, claro. incluso salir fortalecidos de la experiencia. ¿Cómo construimos esa resiliencia integral? Una pregunta muy pertinente y necesaria. Nos deja pensando,